Bienvenidos a una edición de Sábado Abierto en simultáneo por Nacional, Carla, 103.9. Estamos en Diálogo Abierto. Entonces, ¿cómo estás, Perla? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, listísimos ya para analizar todos los hechos de la semana. Y vamos a estar conversando sobre vacunas, por supuesto, porque ese es el tema de la semana. Entre los temas políticos también, porque hay bastantes. Recordemos que anoche se han quedado sesionando hasta bastante tarde para conversar sobre el tema de la ONP, a lo que no llegaron a absolutamente nada. Había mucha expectativa en el Congreso de la República sobre todos estos proyectos de ley presentados en distintas comisiones para el retiro del 100% de los aportes de la ONP. De hecho, el premier Walter Martos se presentó ayer ante el Parlamento y sostuvo una reunión con el presidente del Congreso. Y después de esto es que se anuncia a través de la cuenta oficial de Twitter del Congreso que se iba a suspender esta sesión. Luego, después vino un corte de luz también, ¿no? No sé si les cortaron la luz, no sé. Lo cierto es que no pudieron terminar con la sesión y con lo que tenían planteado. Se retomaría este martes para ver finalmente cuál es la decisión que va a tomar el Congreso de la República respecto a estas propuestas de los retiros del 100% de la ONP. Ahora, se viene también el segundo bono familiar que se pagará en septiembre. De eso vamos a hablar cómo se va a llevar a cabo. Y sin duda también vamos a seguir hablando sobre gestión pedagógica, porque hay que recordar que continúa Aprendo en Casa. Bien, vamos entonces con nuestro primer invitado. Él es Carlos Castillo Solórzano, asesor en vacunas e inmunizaciones del MINSA, porque la próxima semana ya se va a habilitar una plataforma web, una página web para recibir a voluntarios peruanos que deseen participar de estos ensayos de la vacuna. Pero para mayores detalles ya estamos con Carlos Castillo. Buenos días y bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. A ver, vamos a esperar un ratito porque parece ser que todavía no tenemos el audio. Buenos días, Carla. Buenos días, Perla. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotras esta mañana. Muy bien, ¿cómo va a funcionar? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, escuché su pregunta. El Perú montó desde el mes de abril de este año una estrategia para el suministro de vacunas. Y esa consistió en 3 caminos. El primer camino, que era seguir tener sus compras a través, como lo estaba haciendo frecuentemente, el fondo rotatorio, ¿no? Y después encontramos que el fondo rotatorio era parte de esta coalición de COVAX Facility, donde los países compran la vacuna de manera conjunta. Y luego habían 2 caminos más, las compras de vacunas a través de los laboratorios que pudieran hacer ensayos clínicos en el país, y un tercer camino solamente con los productores de vacuna, tener acuerdos directamente con ellos. Entonces, a lo que se va a empezar la próxima semana ya son los acuerdos que se han hecho para adquirir vacunas conjuntamente mientras se realicen ensayos clínicos en el Perú. Y uno es con Sinopharm China, que ya ha sido comunicado oficialmente, y de acuerdo a esto va a ser llevado conjuntamente con las 2 universidades, con Cayetano Heredia y con San Marcos. Hablamos entonces de China en principio, pero tenemos también vacunas de otros destinos. ¿Podría adelantarnos de cuáles otros países? Sí, el Perú ha recibido solicitudes de 8 laboratorios, de los cuales 4 ya han presentado su protocolo y 2 han sido aprobados. Esto es Sinopharm y la otra es de la vacuna CureVac, que se ha hecho que ya también ha sido aprobado el protocolo. Hay 2 que están en camino, que es la vacuna de Oxford, AstraZeneca, y también la de Johnson & Johnson. Ok, pero para que quede claro, digamos, como usted ha mencionado y ha explicado, hay distintas formas de adquirir el tipo de vacunas, la compra de vacunas ya listas y las vacunas en tipo ensayo. Las vacunas tipo ensayo son solamente con Sinopharm, que es el laboratorio chino, y que serían 6.000 voluntarios los que se necesitarían, ¿es así? Sí, solo para aclarar que dentro de estos caminos de adquisición, lo que pasa es que hay como un acuerdo no escrito, en el sentido que en el país donde se realicen ensayos clínicos
Una vez terminado el ensayo clínico, ese país puede acceder prioritariamente a las vacunas, ¿no? Pero es una vez terminado el ensayo clínico, cumplida la fase regulatoria, entonces estarían disponibles. Estos 4 que le mencioné son para ensayos clínicos. Por otro lado, tenemos otro grupo de laboratorios con los que estamos conversando para el suministro. Ahora, estamos hablando, cuando hablamos de China, Sinopharm, que es una de las farmacéuticas más importantes del gigante asiático, ¿verdad? Así es, así es. Ustedes saben que ellos conocieron primero la enfermedad, posteriormente empezaron a desarrollar su vacuna, y es por eso que aquí en el Perú, en cuanto conocimos que empezaban los desarrollos de vacuna, sabíamos que iban a tardar por lo menos un año y también teníamos que irnos preparando para eso. Y nos preparamos en diferentes formas. Primero, en establecer y conocer en dónde se iban a desarrollar todas estas vacunas a nivel global. En segundo lugar, conversar con cada uno de ellos, saber qué tipo de tecnología van a conocer para el desarrollo de la vacuna. En tercer lugar, era establecer ya los acuerdos de confidencialidad para poder tener de ellos informaciones y también conocer su interés de hacer acuerdos aquí en el país. Ahora, y en eso nos ha ido muy bien hasta que ahora fue comunicado oficialmente. Ahora, ¿cómo va a funcionar este proceso para recibir a los voluntarios? Tengo aquí, por ejemplo, como dato que se van a recibir a 6.000 voluntarios peruanos que deseen participar en los ensayos, pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Quiénes van a calificar? ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? Cuando se hacen estos ensayos clínicos hay un protocolo que establece el laboratorio, y ese protocolo no es que se va a desarrollar este ensayo clínico de esta misma vacuna aquí en el Perú, sino también en otros países. Porque la fase 3 significa hacer ensayos clínicos en más de 3.000 personas. Creo que este laboratorio lo va a llevar a cabo en 30.000. Entonces, en otros países simultáneamente se está desarrollando y con el mismo protocolo. En el Perú, la Universidad Cayetano, que viene trabajando conjuntamente con San Marcos, van a abrir una plataforma en la cual se van a inscribir los peruanos voluntarios mayores de 18 años. Sí. Y ellos van a poner su nombre, su DNI, su teléfono. Posteriormente van a recibir una llamada para poder identificar si realmente el que se ha inscrito es una persona, es la misma persona, y luego hacen un screen con unas preguntas. De igual manera van a leer un consentimiento informado, y a partir de ese consentimiento informado, si están de acuerdo, van a ser posteriormente llamados y citados. Estas van a tener una entrevista, lógicamente comprenderán que tiene que firmar nuevamente el consentimiento informado, y para eso es importante que la persona comprenda y entienda de lo que va a significar este ensayo clínico. Ahora, claro, quienes pueden participar son personas que no han tenido el virus, que sí lo han tenido, claro, que se encuentran en la primera línea de combate contra el coronavirus, llámese, por ejemplo, enfermeros, doctores. Y la siguiente pregunta sería, ¿estos ensayos se van a realizar en la capital y también en las regiones de nuestro país? En los centros donde van a funcionar las investigaciones, que vienen a ser los lugares donde se van a vacunar. Tenemos entendido que para Sinopharm van a funcionar solo en Lima. Ok. Le preguntaba si las personas que puedan participar, que deseen ser voluntarios, son personas que hayan tenido el virus o no. Sí, van a hacer un screening. Cuando se preguntan, tienen que ser personas que no hayan sido positivos, ¿no? Que ni hayan sido sospechosos ni asintomáticos. Por eso, una vez cuando son citados, para corroborar la información, les van a tomar una muestra de hisopado y también una muestra para serología. Ahora, ¿cómo funciona el proceso, digámoslo así,
ponerse la vacuna o ponerse el placebo, es algo que todavía es un poco confuso, porque en el proceso, digamos, cuánto dura, ¿no es cierto?, cuánto tiempo, cómo es el informe que se le da al médico, cómo es el funcionamiento. Mire, después que ya es seleccionado, firmado el consentimiento informado, la persona recibe la vacuna y en eso hacen un sorteo al azar de a quién le toca la vacuna y a quién le toca el placebo. Tengo entendido que esta vez es un líquido con un adyuvante de hidróxido de aluminio que no causa ningún efecto, ¿no? Y luego de eso se va a quedar media hora. Los investigadores seguramente después van a dar un detalle, media hora, para ver si hay una reacción que nosotros le llamamos anafiláctica, es decir, una reacción alérgica grave, y posteriormente van a tener un monitoreo diario, telefónico. En caso de que la persona no llamara, se le va a llamar a la persona. El mismo sistema se va a encargar de alertar y recordar que llamen. Este monitoreo va a ser durante un año. ¿Por qué durante un año? Porque necesitamos conocer también si la duración de la protección es a largo plazo. Sin embargo, dentro de los primeros 14, 28 días es para mirar un poco si hay algún tipo de reacción adversa que se pudiera presentar. Que estas reacciones ya fueron estudiadas también en la fase 1 y fase 2 y realmente no se encontró algún tipo de reacción grave, sino más que leve, que podría ser dolor de cabeza o fiebre o dolor en el lugar donde se aplica la inyección. ¿Cómo es que nuestro país ha sido atractivo para estas 8 solicitudes o estos 8 laboratorios para realizar ensayos clínicos aquí? ¿Cuáles, digamos, qué han tomado en cuenta estos laboratorios como para decir, Perú es un buen lugar donde yo quiero hacer mi ensayo clínico? De pronto nuestra diversidad geográfica, ¿cómo podemos explicar esto? Sí, en primer lugar tuvimos que volvernos competitivos, porque no solamente el Perú, sino que diferentes países, para aprobación de un ensayo clínico les tomaba de 6 meses a más. Y esos ensayos clínicos pasan por un comité de ética y por la revisión en el DGMI, que es nuestra autoridad reguladora de medicamentos, la parte de seguridad y calidad. Lo primero que se hizo fue acortar los tiempos a 7 días, sin menoscabar la calidad de la... Doctor. Uy, parece que estamos perdiendo la Y comunicación. eso ha sido Okay. desarrolladores de vacunas que consideren al país. Muy bien. Señor Castillo, yo quisiera saber si es que el tener los ensayos clínicos tendrían que ir de la mano con tener más pruebas moleculares como tal, o las pruebas moleculares rápidas, porque, claro, ya se ha visto que hay problemas con las pruebas rápidas. La misma ministra ha mencionado que va a hacer un cambio, ¿no es cierto?, en tener mayor cantidad de pruebas moleculares. ¿Eso va de la mano? ¿Tiene que ir de la mano? Claro, son dos cosas diferentes. Lo sé. Y es muy importante decir que la vacuna todavía no la vamos a tener disponible para la vacunación masiva este año. Será el próximo año, en el primer trimestre, probablemente. Mientras tanto, tenemos que bajar la transmisión y disminuir la mortalidad. Ya escuchamos al primer ministro y a la ministra de Salud comentarnos que hay un cambio en la estrategia de control, lo que le llamamos contención y mitigación. Y eso pasa por también el uso de las pruebas moleculares para tener una identificación rápida y un diagnóstico. Y aquí se está haciendo todo el trabajo, diseñando para que sea un trabajo comunitario al identificar casos rápidamente y después el aislamiento, no solamente del caso, sino también de la familia, con el apoyo social que tengan que recibir. Al estar ellos dentro de sus casas por 2 semanas, pues van a tener que recibir el apoyo con los alimentos, etcétera. Es decir, hay un cambio en el control, y en lugares pequeños, en distritos pequeños donde sabemos que hay pocos casos, se continuará con la estrategia del
de la cuarentena focalizada, ¿no? El aislamiento focalizado. Pero en las grandes ciudades donde vemos que hay una gran transmisión, a los vacunadores, quizás es un término nuevo y ustedes lo escucharon en las campañas, le denominamos barrido. Pero sea cual sea el nombre que se utilice, es el que tiene que irse pues casa a casa con el apoyo de la comunidad buscando quiénes son los que están contagiados en determinado momento. Ahora, pero lo concreto es, y lo han dicho ya las autoridades, y por eso va la pregunta, es ¿cuántas vacunas estamos, digamos, hábiles de comprar o de adquirir realmente? Yo sé que eso se verá en su momento, pero ya las autoridades han mencionado que el Perú contaría con vacunas solo para personal que se encuentra en primera línea. Estamos hablando de médicos, militares, enfermeras y personas de alguna manera vulnerables, no necesariamente toda la población. Sí, no, muchísimas gracias. Esta es una pregunta muy interesante. Nuestra meta que tenemos ahora es vacunar de 18 años a la totalidad de la población peruana de 18 años en adelante. Esa es la meta. ¿Cuántos somos en el Perú? 21 millones. ¿Por qué no vacunamos a menores de 18 años? Porque todavía ninguna de las vacunas se está haciendo ensayos clínicos para adolescentes y niños. Entonces, estas vacunas que estén disponibles, denominada vacuna de emergencia, son las que van a estar a disposición de los países y en ese camino es que está negociando el Perú. Ahora, ¿por qué es que estamos hablando de un mayor número de dosis de vacuna? Es importante esto. Unos son número de personas vacunadas y otras son dosis de vacuna, porque cada persona, hasta ahora de la mayoría de vacunas en desarrollo, van a ser de 2 dosis. Porque tenemos en este momento existen vacunas del desarrollo de 4 tecnologías diferentes. Sin embargo, no sabemos cuál de ellas va a tener una mayor eficacia y va a ser la vacuna más segura. Entonces, tenemos que apostar a un portafolio de vacunas. Es decir, el Perú ha establecido contactos para poder adquirir, por ejemplo, con las vacunas basadas en proteínas, las vacunas basadas en un virus vectorial, basadas en vacunas genéticas o de virus entero. Entonces, de tal manera que si algunas son buenas, vamos a adquirir esas y no perdemos, no es que le apostamos solo a uno, y ese es un portafolio, por eso sé que hablamos de cantidades mayores de dosis para vacunar para la totalidad de la población peruana mayor de 18 años. ¿A quién vamos a vacunar primero? Vamos a vacunar justamente a lo que usted ha mencionado, para mantener funcionando el sistema de salud, vacunar también para que los servicios públicos funcionen, ¿no? Y ahí va las Fuerzas Armadas, policiales, los servicios básicos, bomberos, etcétera. El segundo grupo es las personas mayores de 60 años y con comorbilidad, que son las personas donde conocemos que el grupo se está falleciendo. Pero nuestra apuesta no es tener un grupo primero y otro grupo segundo, sino hacerlo de manera simultánea. Tener la vacuna para vacunar a los dos grupos de manera simultánea. Ahora, entonces, volviendo al tema de los voluntarios, ¿cuándo uno podrá, digamos, inscribirse? ¿A partir de qué fecha? ¿Quincena de septiembre más o menos? No, yo creo que la próxima semana es lo que nos han manifestado los investigadores, en el sentido que ellos ya están trabajando en la plataforma, va a ser en página web, y es ahí donde ellos van a poder encontrar. Ayer vimos también el comunicado de San Marcos, en lo que se han repartido, cada universidad va a tomar 3.000 voluntarios cada uno. Además de esta... Sí, además de este laboratorio chino que es con el cual empezamos, ¿hay otros laboratorios también de China interesados en hacer sus ensayos en Perú? Sí, hemos recibido la carta también de Sinovac, y que a través de Butantan, que es un laboratorio en Brasil que va a producir la vacuna para ellos en Latinoamérica, vamos a tener unas conversaciones esta semana, pero hay otras dos que ya han presentado su protocolo, que es la de Oxford
¿no? Es la vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford y la de Johnson Johnson. Ahora, ¿hay algún incentivo? Yo sé que esto es voluntario, pero ¿hay algún incentivo para aquellos que quieran practicarse, digamos, estas pruebas de vacuna? Es decir, ¿qué pasa? Usted mismo ha dicho que puede haber algunos efectos secundarios que van a ser monitoreados todo el tiempo. ¿Van a recibir algún tipo de seguro, algún tipo de atención médica, algo extra, digamos, de atención médica, ¿no? No, cuando se presentan estos protocolos van acompañados de una póliza de seguro. O sea, no se aprobaría un estudio si es que no viene con una póliza de seguro de atención médica para las personas que pudieran presentar algún tipo de evento. No olvidemos también que hay eventos coincidentes. Una persona puede tener algún cuadro clínico, le pusieron la vacuna y se le puede atribuir a la vacuna. Por eso es el monitoreo diario, conocer los síntomas, y van a recibir atención médica para eso, ¿no? O cubierta por esa póliza de seguro que compran ya, en este caso, Sinopharm a través de Cayetano. ¿También están en conversaciones con Rusia para recibir estas vacunas? El día de ayer justamente hemos tenido conversaciones aquí con los funcionarios de la embajada rusa y hemos solicitado hablar con los científicos del Instituto Gamaleya para poder conocer cuáles son esos resultados de fase 1, fase 2, porque no han sido publicados todavía. Nos comentaron que en 1 o 2 semanas estarían publicándolos. Sin embargo, vamos a adelantar las conversaciones para conocer cuáles han sido sus resultados, tanto en seguridad y en efectividad, eficacia, inmunogenicidad. Todos estos detalles que se necesitan saber, ¿no? Para ver si es posible también. Incluso nos plantearon hacer el ensayo clínico aquí en el Perú. Ahora, ¿qué tipo de seguridad puede haber en cuestiones de información con aquellas personas que quieran participar de estas pruebas? Es decir, ellos se van a inscribir, pero ellos tienen que recibir una llamada. Esto lo digo porque, claro, la situación en nuestro país está complicada con el tema de la seguridad ciudadana y con las estafas. Entonces, ¿cómo reconocer precisamente que los están llamando del laboratorio para hacer las pruebas, no? Claro, es que antes de eso, cuando ellos se inscriben en un inicio, es lo que nos han informado de los investigadores, ellos entran a la página web, ¿no es cierto?, se inscriben, les hacen un cuestionario rápido y ven que cumple más o menos, es un primer screening, reciben un código, ¿no? Y al recibir ese código, ellos van a poder pasar a una segunda fase de llenar la información, ¿no? Es decir, hay controles y cuando llegan va a haber el momento de la entrevista personal, deben de presentar sus documentos y dentro de lo que es la parte clínica también reciben un formulario donde les hacen preguntas, ¿no? Que en términos médicos también se hace una anamnesis, preguntarles si han tenido COVID, si de acuerdo al cuadro clínico es un caso sospechoso o ha sido un asintomático, o si en ese momento está presentando alguno de los síntomas. Siguiente, si reúne todos los requisitos y llena nuevamente el consentimiento informado y además estando ahí frente a frente con el médico, se da cuenta si esta persona ha comprendido de lo que significa de manera diaria, ¿no?, tener que hacer el reporte de sus síntomas. Entonces recién pasa luego a la toma de muestra del laboratorio, ¿no? Bien. Es decir, yo no he tenido la enfermedad, pero en ese momento se le toma una muestra y prácticamente si he tenido la enfermedad, ahí con esos resultados se podrá conocer. Bien, muchas gracias a Carlos Castillo Solórzano, asesor en vacunas e inmunizaciones del MINSA. Ha hablado con nosotros en extenso sobre lo que van a hacer estos ensayos clínicos en nuestro país, no de un laboratorio. Vamos a empezar con uno, pero hay otros 7 interesados también en probar sus vacunas en fase 3 aquí en nuestro país. Vamos a ver cómo nos va, que todo sea para bien, porque realmente necesitamos salir de esta situación. Vamos a cambiar de tema, 8:25 de la mañana, Carla. Así es, estamos en simultáneo para TV Perú y Nacional.
103.9 FM. Pero vamos a hablar ahora de otro tema que también nos está preocupando, sobre todo porque ayer se habló en extenso del Congreso de la República y no se llegó a nada. Se ha postergado el debate del retiro del 100% de los aportes de la ONP. Tenemos en la línea ya a Alonso Segura, exministro de Economía, para conversar con él esta mañana sobre todas las implicancias de lo que se pretende aprobar en el Congreso, aunque hay una propuesta también de parte del Ejecutivo. Buenos días, señor Segura, bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Carla Perla, gracias por la llamada. ¿Qué tal? Quizá una de las mayores críticas a esta propuesta que ha salido de varias comisiones del Congreso, Economía, Presupuesto, Defensa del Consumidor para el retiro voluntario del 100% de la ONP, es que la ONP en la actualidad es un sistema que ya está siendo subsidiado por el Estado. Ayer decía el premier Martos, en esta presentación que tuvo en el Congreso con el presidente del Parlamento, que son aproximadamente 200 millones de soles mensuales los que tiene que poner el Estado porque no alcanza la plata para pagarle a todos los jubilados. Y no es que el dinero de un jubilado esté en una cuenta individual, como sí sucede en las AFP, sino que dinero que entra de un aportante, dinero que sirve para pagar a los jubilados de hoy en día. Y este quizás sería el principal problema con esta idea planteada del retiro del 100%. ¿Cuál es su lectura de esta situación, señor Segura? Sí, la posición del Ejecutivo es correcta. El Congreso no está reconociendo que la ONP tiene un mecanismo de sistema de reparto. ¿Qué significa? Que no hay cuenta del afiliado, no hay recursos, no existe un fondo. Como bien señalas, el pago de los pensionistas actuales no cuenta con los recursos que los cubran a través de aportes de afiliados, y todos los meses el gobierno tiene que estar con los impuestos de todos los peruanos cubriendo el faltante. Y la otra parte se cubre con los aportes de los afiliados actuales. En el futuro, cuando esos afiliados se retiren, se tendrá que cubrir con los afiliados que vengan atrás, ¿no es cierto? Entonces, no hay fondos que retirar. Los fondos de pensiones, para empezar, son el concepto es intangibilidad, pero no existen, a diferencia del sistema privado. El sistema privado lo han criticado mucho desde el Congreso, pero el sistema privado, por lo menos, hay una relación directa entre el aporte y la pensión, ¿de acuerdo? Acá, y porque existe un fondo, una cuenta individual, acá no existe eso. Entonces lo que están pidiendo es un imposible económico, pero es un imposible jurídico también. Todos sabemos que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y la propuesta que están haciendo no solo es iniciativa de gasto, sino tiene un costo, lo que el Ejecutivo ha hecho, mayor a los 10.000 millones de soles. Pareciera que no tiene el Congreso siquiera interés en la estabilidad fiscal. No estamos hablando ya en mi época también el Congreso había aprobado iniciativas que eran potencialmente inconstitucionales o claramente inconstitucionales, pero digamos, ahora estamos hablando de unas escalas de miles, hasta decenas de miles de millones de soles. Entonces, eso simplemente es impagable. Me parece bien que ayer haya ido el premier, la ministra de Economía, a tratar de hacer entender al Congreso y darle una contrapropuesta para tratar de encontrar algún punto intermedio, ¿no? El punto intermedio en realidad va a estar lejos de lo que sería, digamos, óptimo. Por lo menos, por un lado, que se enfoque en aquellos aportantes, sus aportantes de la ONP que estén en situación realmente de necesidad, y dos, que surja de una propuesta del Ejecutivo para que por lo menos uno sea fiscalmente pagable y dos, cumpla con criterios de legalidad y constitucionalidad, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho. Claro, pero esa sería la pregunta. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál podría ser una propuesta para que efectivamente la ONP no se quede desfalcada? Porque, claro, es un sistema piramidal que si uno tiene que... Es decir, para pagarle a todos los jubilados tendría que usarse todo el fondo y eso faltaría. Y eso significaría que tampoco quedaría plata para pagar a los que vienen. Claro, ahora, yendo al punto también, teniendo en cuenta lo que ha dicho el Ejecutivo, ¿no? Ha hablado de un bono compensatorio. Sería la salida que presenta el Ejecutivo y que se entregaría en función a los años de aportes realizados en un rango de entre 350 soles y 1.600 soles. Sí, mira, lo que ocurre es que acá partimos de una distorsión a otra distorsión. El Congreso propuso el retiro de fondos del sistema privado
Entonces ahora usa eso también como espejo para decir, permitamos entonces también el sistema público. Digamos, no se debe hacer lo primero en realidad, para eso hay sistemas de transferencias públicas, los bonos que ha estado, y los últimos son los bonos universales que ha estado entregando el gobierno, con las demoras y con todas las exigencias que puedan haber, pero digamos trata a todos los peruanos por igual, ¿no? En aquellos que están en situación de necesidad. Esa debe ser la política de apoyo a los hogares por el lado de transferencias de ingresos, ¿ok? O transferencias de recursos. Entonces, no hay una solución, como dije, óptima. En realidad va a haber algún grado de distorsión, digamos. Pero en todo caso, el planteamiento debe ser, como está señalando el Ejecutivo, algún tipo de bono específico para cierto grupo de afiliados de la ONP en condición de necesidad, digamos, cierto rango de edad, con ingresos demostrados que no tengan, y que se le dé una suerte de bono complementario. Pero acá hay otro tema. Supuestamente se está planteando, el Ejecutivo tiene una propuesta de reforma integral de pensiones, y el Congreso también está, digamos, planteando una comisión. En realidad, lo lógico sería que se espere a que haya una propuesta concreta y se apruebe una reforma. Porque si tú les vas a entregar a un grupo afiliado recursos que no existen, después cuando hagas la reforma, que sí estoy de acuerdo en que hay esa reforma, tienes que tenerlo amarrado. Si yo le di fondos, debe ser contra los fondos de jubilación, entonces generas más distorsiones. Ese es parte del problema. Entonces, definitivamente a lo que tienen que ir, como dije, es para salvar primero el tema legal, es que sea una propuesta del Ejecutivo. Segundo, para que sea fiscalmente, digamos, pagable, responsable, los montos tienen que responder a la realidad de la caja fiscal y tienen que enfocarse en aquel subgrupo de afiliados de la ONP o jubilados de la ONP que requieran los recursos, ¿ok? No es que puede ser para todos y puede ser los montos que está haciendo el Congreso, retirar el 100%, eso simplemente es inviable, ¿no? Señor Segura, cuando usted menciona responsabilidad, significa que esta entrega del bono, ¿no es cierto?, permitiría que puedan continuar con el Sistema Nacional de Pensiones y mantener, en todo caso, su sistema de salud. Exacto. Se les da un bono complementario de manera que no pierdan su condición de cuando venga la reforma, porque la reforma va a incluir a los afiliados al Sistema Nacional, no pierdan sus derechos. Porque definitivamente si tú le dices no existen sus fondos, ¿de acuerdo? Pero te devuelvo lo que el Congreso cree que fueron sus contribuciones, no tienen ningún derecho a jubilación. Y acá estamos perdiendo el sentido de lo que es un sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones son para pensiones de jubilación en retiro, son pensiones de retiro. Entonces, no es correcto, aún si hubiese los recursos para la propuesta del Congreso que no existe, aún si fuera constitucional, que tampoco lo es, vas a dejar a esos afiliados o a esos pensionistas sin una pensión en el futuro, ¿de acuerdo? Por eso es que esta reforma que se tiene que discutir, pero se tiene que discutir razonablemente, debería plantear sí una solución para aquellos que han aportado, no tienen derecho de pensión, y entonces cómo se les compensa con algún tipo de pensión, no de retiro hoy día, de pensión mínima. Recordemos, por ejemplo, en el Sistema Nacional, a diferencia del sistema público, también hay una pensión mínima, a partir de ciertos años de aporte, ¿de acuerdo? Y la gran mayoría de los aportantes del Sistema Nacional no tienen suficientes aportes para llegar a esa pensión mínima siquiera. Exacto. O sea, por eso es que el Estado está subsidiando y subsidiando. Entonces, la realidad es que no hay la densidad, el número de aportes suficientes sostenidos en el tiempo de los afiliados al Sistema Nacional que permitan que puedan generar el derecho uno, el derecho a la pensión, o dos, si generan el derecho, que siquiera alcance sus contribuciones para la pensión mínima, ¿de acuerdo? Por eso el problema es más complejo. Lo que tenemos que generar es un esquema en el cual haya incentivos para que la población aporte un sistema de pensiones, y en todo caso aquellos que no lleguen a una pensión mínima se les dé la pensión mínima. Pero no se soluciona el problema socavando los sistemas de pensiones y generando un problema fiscal, además de un problema legal, ¿no? Ahora, sí, yo quiero ir al punto del subsidio, porque entonces hablamos de un sistema que no camina, que está quebrado, y hacer énfasis en el tema de la reforma, porque una reforma que además se está trabajando también desde el Parlamento, pero es una reforma que se necesita a gritos, justamente para evitar que este sistema de la ONP sea tan injusto
como que si no llegas a los 20 años de aportes, no recibes nada. Ujú. Justamente ese es el sentido de la reforma. El problema es que a lo largo del tiempo no ha habido condiciones para discutir reformas de pensiones, Claro. porque normalmente lo que ha habido siempre es el Congreso. Antes fue el 95-5, después ha sido el retiro del 25, ahora quieren el retiro del 100% de la ONP. Entonces, desde el Congreso el problema es que hay en muchos momentos en el tiempo no ha habido un ánimo de hacer una discusión técnica, digamos, sostenible en el tiempo de una reforma de pensiones que logre los objetivos que se buscan, que es que haya una mayor cobertura, es decir, mayor gente que tenga pensiones, pero que a su vez genere mayor densidad de contribuciones para que sea sostenible en el tiempo y que sea, digamos, progresivo, que genere algún tipo de beneficio piso para aquellos que no pueden, ¿no? Por eso, por ejemplo, en su momento se creó Pensión 65, ¿no? Para los que son pensiones no contributivas, para los que realmente no tienen recursos. Pero acá pareciera que se cree siempre el Congreso que, digamos, la caja fiscal es infinita y por otro lado sacrifican los objetivos de pensiones. Los del sistema privado que retiraron sus fondos, y hay un estudio del BIP, que también un estudio muestral del BIP, lo pueden verificar, que muestran que básicamente muchos retiraron sus fondos, los perdieron, no saben dónde está su plata, no lo están rentabilizando y lo que están sofisticando es su pensión futura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, las pensiones obligatorias son comunes en el mundo, las contribuciones y las pensiones, y la intangibilidad de los recursos de los aportes de pensión. Porque hay lo que se llama disculpa el término técnico, es la miopía intertemporal, que todos creemos cuando estamos en la vida laboral activa, que vamos a generar la suficiente capacidad económica para mantenernos en la jubilación. Y eso normalmente no ocurre. Por eso es que hay que generar mecanismos para que haya ahorro para el futuro, a nivel de las personas individualmente, pero a nivel de país también. ahora, señor Segura, usted ha mencionado algo bien interesante, ¿no es cierto? El tema de los subsidios y el pensar que siempre va a haber recursos y que la caja fiscal es infinita. El hecho es que las autoridades también han mencionado que esta crisis va a tener para 2 años aproximadamente y no sabemos si esa caja fiscal va a aguantar 2 años, teniendo en cuenta que hay propuestas como las del Congreso de sacar el 100% de la ONP, se habla también de sacar el 100% de las AFPs. Una puede aguantar, la otra no lo sabemos. Pero el hecho es que vamos a poder aguantar, porque éramos la estrella de, digamos, de América del Sur. Crecimiento ¿no? económico. Del crecimiento económico, que podríamos aguantar, que claro, que íbamos a bajar en el crecimiento económico, pero que el próximo año íbamos a subir. Ahora ya no sabemos si es así, ¿no? Mira, no hay ni el sistema nacional ni el sistema privado van a aguantar. Eso ahora que mencionas que retiraron 100% el sistema privado, tampoco resiste. Porque lo que ocurre es que ahí efectivamente hay fondos, te va a generar todo tipo de otros desequilibrios en el corto plazo, pero vas a dejar a esa gente también sin pensión. Entonces vamos a hacer un país en el cual, en vez de incrementar esa cobertura de pensiones que es baja, digamos, poca gente tiene derecho a la pensión, vas a ir en el sentido, y quieres incrementarla en el sentido contrario, es decir, dejo a todo el mundo sin pensión, ¿de acuerdo? Pero no tiene ningún sentido. Y el gobierno, cuando dice que esto va a durar 2 años, básicamente está siendo tremendamente optimista. El problema, digamos, fiscal que tenemos no va a durar 2 años, va a durar mucho más años. Te lo pongo de otra manera. Antes de la pandemia, este gobierno, a fines del año pasado, propuso retornar al límite de nuestra regla fiscal, de déficit fiscal, al año 2024 recién, ¿de acuerdo? Es decir, estamos con reglas de excepción. ¿Qué significa eso? Que la trayectoria de deuda pública va al alza y que estás teniendo que financiar con más deuda de la necesaria los gastos públicos, ¿de acuerdo? Eso fue antes de la pandemia. Con la pandemia lo que va a ocurrir es que la magnitud de esos desequilibrios van a ser muchísimo mayores, 4 o 5 veces mayores este año, probablemente 3 veces mayores el siguiente, y la convergencia va a ser mucho más dura en retorno, si es que no queremos perder, digamos, la piedra medular, angular de la estabilidad económica en el Perú, que es la estabilidad monetaria y la estabilidad fiscal. ¿Ok? Entonces, cuando dice 2 años, no sé exactamente a qué se está refiriendo, pero no es a que podamos estabilizar, digamos, nuestra relación entre ingresos y gastos. Eso nos va a tomar un quinquenio probablemente. Claro. Pero medidas como esta, lo que van a hacer es que podrían hacer que se haya simplemente inviable.
y que la señal sea que Perú simplemente optó por la ruta de el desenfreno fiscal. De acuerdo Entonces, a... Sí, de acuerdo a información de Bloomberg, que ha sido lo último que se ha conocido, el Perú tiene la peor, es el que está más afectado económicamente de la región de América Latina, con una economía que ha caído en 30.2% en el segundo trimestre del año. Sí, claro. Sí. Eso, bueno, algunos lo hemos venido alertando hace bastante tiempo, simplemente se está confirmando en las cifras. El tercer trimestre esperemos que la evolución de la pandemia no sea más adversa, digamos, y que pueda, digamos, continuar reabriéndose la economía y reenganchándose las actividades económicas, los hogares, los trabajadores puedan regresar. Muchos no van a encontrar un trabajo, no en las condiciones que tenían previamente, pero digamos vayamos convergiendo. Pero de nuevo, la normalización de la situación fiscal del país no va a ocurrir en 2 años, pero no hay espacio. Mira, lo que están proponiendo es básicamente el equivalente a dos de los bonos universales, de alguna manera, ¿ok? Que de por sí es un gran sacrificio de caja fiscal, o sea, no es que tengamos los recursos nos sobren, Claro. Simplemente el tamaño y los desafíos no se pueden exacerbar, por todas las razones que te he dicho. Bien, bien. Pero hay otro tema y es la actividad económica. La actividad económica, el nivel de actividad económica en 2019, antes de la pandemia, recién lo alcanzaremos probablemente a fines del 2022, quizás después. Entonces, de nuevo, estamos tratando de salir de un hoyo muy profundo. No podemos, como país, meternos cabe con iniciativas como las que está ya reiterativamente planteando el Congreso de la República. Ahora, hay un tema ahí, yo analizaría, el gobierno ha señalado que si el gobierno insiste, el Congreso insiste con la propuesta, esta y otras, imagino, evidentemente va a observarlo, e imagino que si el Congreso insiste, plantearán una acción de inconstitucionalidad. Sin duda. Yo creo que ya el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional deberían plantear algún tipo de camino rápido, fast track, para analizar esas medidas. Muy bien. Porque por su envergadura y por su impacto, no se puede simplemente esperar a que en muchos meses el Tribunal Constitucional diga, sí, fue inconstitucional. No, tendría que responder de inmediato, es decir, va o no va, ¿de acuerdo? En este caso, evidentemente, va o no va. Pero de nuevo, se abre una caja de Pandora. Entonces, ojalá que este diálogo que ha planteado el día martes, encuentre apertura del parte del Congreso. Bien. Para que se encuentre alguna forma de mitigación. Muchas gracias, Alonso Segura, exministro de Economía, conversando con nosotras esta mañana. Complicada la situación, ¿no? Más de 6,5 millones de peruanos han perdido el trabajo. Hay definitivamente una contracción de nuestra economía importante, dura, pero también yendo al tema de los subsidios y de la necesidad que tiene este sector de la población, aportantes de la ONP que no han recibido nada, a diferencia de los aportantes a la AFP. Claro que hay una diferencia y entendemos todo esto, pero la verdad es que ellos también lo necesitan. Ojalá el Congreso y el Ejecutivo puedan ponerse de acuerdo y de alguna manera aliviar también a este sector de la población. Un punto medio, ¿no es cierto? Como decía Segura, un punto medio. Vamos a hacer una pausa, no se mueva, regresamos con más en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. De la mañana con 46 minutos. Continuamos en Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional 103.9. Tenemos otro tema y para eso ya se encuentra con nosotras Ana Rodríguez, directora del programa Trabaja Perú. Así es, vamos a hablar del segundo bono familiar que se pagará en septiembre, entre otros temas referidos, ¿no es cierto?, al tema económico. Señora Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla, Perla. Un gusto estar con ustedes. Hablamos, señora Rodríguez, de que en septiembre se va a empezar a pagar este segundo bono familiar universal de 760 soles. ¿A cuántas peruanas o peruanos o familias está llegando esta asistencia económica? Bien, muchas gracias por la pregunta, porque me das la oportunidad de aclarar. Ahorita nos encontramos pagando el bono familiar universal que corresponde al segundo tramo. Este bono lo hemos empezado a pagar
el 11 de agosto y está dirigido a las personas que no han recibido ninguno de los bonos anteriores. Como ustedes saben, tenemos el bono Yo me quedo en casa, que fue el primero que se empezó a pagar, el bono independiente, el bono rural y el bono universal, grupo 1 o tramo 1. Las personas que están comprendidas en estos 4 primeros bonos que se han pagado, ahora no deben acercarse al banco a cobrar. Estamos pagando básicamente el bono universal grupo 2, que está comprendido por aquellas personas que no recibieron el bono anterior, que además no se encuentran sus miembros del hogar en planilla pública ni privada, que además no perciben ninguno de sus miembros más de 3.000 soles y que no pertenecen a hogares o están integrados por familiares de autoridades. Entonces, y que resultan de este registro que se hizo en el mes de entre mayo y junio para poder llegar, no sé si ustedes recuerdan este registro a través de RENIEC, donde las personas podían registrar, validar su información. Es a ese grupo al que estamos pagando ahora, que está comprendido por más o menos 2.5 millones de hogares. Lo que tú mencionas es un nuevo bono universal y efectivamente se va a empezar a pagar a partir del mes de septiembre. Y ese bono, ese nuevo bono del mes de septiembre va a comprender a los hogares que han estado incluidos en los anteriores bonos. Es decir, es como una segunda vuelta, pero no lo estamos pagando ahora. Por eso es importante que las personas comprendan que si ya recibieron el bono independiente o cualquiera de los otros bonos anteriores, ahora es momento de quedarse en casa, de no ir a ninguna agencia. Y si tienen alguna duda, dirigirse a los canales de comunicación que tenemos establecidos, tanto MIDIS como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Los teléfonos, los correos, si ustedes me permiten, luego yo los puedo brindar. ¿No? Ahora, la novedad, digámoslo así, es que para que la gente no se aglomere en las agencias, el pago de este bono va a ser tanto en estadios como en grandes unidades escolares. ¿Ya se está coordinando eso? Efectivamente, hay un proceso corto pero importante de aprendizaje para todas las instituciones que hemos estado involucradas en este proceso del pago de los bonos y pensando siempre, poniendo en primer lugar la salud de las personas, la protección de las personas, es que se está considerando esta posibilidad de poder hacer los pagos a través de estadios o escuelas grandes que permitan, digamos, atender sin que haya aglomeración, además de utilizar los otros canales que ya hemos venido utilizando progresivamente, perfeccionando a lo largo de los otros bonos, que también contribuyen a no generar aglomeración ni colas. Es importante. O sea, en realidad, Carla, Perla, las personas no tienen que ir ahorita en ningún caso a la ventanilla, a la agencia. Estos puntos son puntos de pago, no son puntos de información. Los canales de información están a disposición a través de la plataforma bonouniversalfamiliar.pe. Las personas ahí digitando desde su celular, desde su computador, pueden ingresar y saber si son beneficiarios o no. También en esa plataforma van a poder ver cuál es su medio de pago, si está en un abono en cuenta, si van a ir por la banca celular, si es que se les va a pagar a través de la billetera electrónica Tunki de Interbank. En el caso de MIDIS, si van a través de empresas transportadoras de valores, las personas ingresando a la plataforma pueden tomar información. También puede tomar información, por ejemplo, si fue de un bono universal anterior del primer grupo, también ahí le va a salir, usted ya cobró, a usted se le abonó en el mes de mayo. Entonces, esas personas no tienen necesidad de acercarse al banco. Cuando inicie el pago del nuevo bono, que efectivamente va a ser en el mes de septiembre, se abrirán estos nuevos canales y se le informará a la población igualmente por estas plataformas de comunicación que tenemos implementadas. Es muy importante entender esto, no es necesario ir al banco para tener información, a ninguno de los bancos en realidad. Acabamos de hablar con nuestro entrevistado anterior sobre la pérdida de empleos en nuestro país, ¿no? Más de 6 millones, exactamente 6.720.000 peruanos han perdido el trabajo a causa de esta crisis desatada por el COVID-19. ¿Cuál es el plan que tiene Trabaja Perú para generar empleos?
Mira, Trabaja Perú efectivamente es un programa de generación de empleo temporal y opera a través de varias modalidades, ¿no? Una de ellas es el concurso de proyectos. Nuestros aliados naturales son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, quienes ejecutan estos proyectos que son financiados o cofinanciados por Trabaja Perú. Estos proyectos tienen la característica de ser intensivos y mano de obra no calificada, es decir, buscan el proyecto es el medio para la generación de empleo. Entonces tenemos esta modalidad de concurso que está ya iniciando la generación del empleo concretamente, son más de 386 proyectos. Tenemos otra modalidad que es no concursable, que ya está enmarcada en este proceso o en esta estrategia de Arranca Perú. Son 60 proyectos que también están iniciando este mes y el mes de septiembre a más tardar, y que también generan un número importante de empleos, y esto está enmarcado en el decreto de urgencia 070. Y la modalidad que responde de una manera más rápida, digamos, permite tener un mayor número de beneficiarios, es una modalidad corta, que son las actividades de intervención inmediata, que no son proyectos, sino son actividades de mejoramiento, mantenimiento, limpieza, y esas van a estar en casi todos los de 930 distritos del país. Estamos llegando a todas las regiones y el empleo ya se empezó a generar. Entonces, Trabaja Perú va a generar empleo temporal para estas personas, básicamente entre 18 y 64 años, que se encuentran desempleadas. Las personas acceden a los empleos a través de los gobiernos locales, no necesitan presentar un currículum, hay modalidades de inscripción que son de manera virtual o a través de call center que han establecido las municipalidades. Entonces, nosotros hemos previsto generar más de 200.000 empleos en este contexto de Arranca Perú. Eso es en concurso de proyectos. No, en todas las modalidades, en las tres modalidades. Ok, en las tres modalidades. Exacto. Muy bien. Ahora, ¿cómo trabajar en conjunto? Porque sabemos que es el Ministerio de Trabajo quien pagará 1.800.000 hogares del ámbito urbano, mientras que el MIDIS hará lo propio con 700.000 hogares en el ámbito rural. Es decir, ¿cómo se está trabajando los montos, ¿no es cierto? ¿O en base a qué se trabajan los montos de repartir los bonos y los proyectos de trabajo? A ver, son dos temas distintos, ¿no? Ustedes saben, los bonos son subsidios monetarios que se han establecido justamente como ustedes mencionaban, con la finalidad de minimizar o paliar estos efectos que ha tenido las medidas adoptadas absolutamente necesarias para prevenir la propagación del coronavirus. Esto tiene como finalidad inyectar un subsidio, un monto al hogar para cubrir necesidades básicas, pero esto a su vez se complementa luego con la generación del empleo temporal. Entonces, digamos que tenemos que mirar la figura en su integralidad. Los bonos tienen una importancia en este contexto. Vamos a tener este último bono que ya es para 8.6 millones en el mes de septiembre. Y ahorita estamos pagando, efectivamente, como tú lo señalas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 1.8 millones, y básicamente lo que está asumiendo el Ministerio a través del programa Trabaja Perú es el ámbito urbano, mientras que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está atendiendo el ámbito rural. Y es de esa forma también como se va a organizar el pago de este nuevo bono, insisto, que no se está pagando todavía, que se va a pagar en el mes de septiembre, y que para el cual estamos implementando o diseñando estas nuevas formas de pagar a través de estos espacios, digamos, o infraestructuras grandes, donde evitemos totalmente la masificación de las personas, ¿no? Porque es el bono más grande que se va a pagar simultáneo, digamos, ¿no? Claro, ¿y cómo están con el tema de la filtración de quiénes reciben o no reciben los bonos? Porque, digamos, hay muchas personas que han recibido que no necesariamente formarían parte de ese universo más necesitado. Entonces, ¿cómo filtrar? Y gente que no ha recibido nada gente que no ahora y que lo necesita realmente. Sí, efectivamente, el bono universal tiene esa
vocación o ese espíritu de atender a la mayor cantidad de peruanos. Sin embargo, si hubiera alguna persona que se reconociera o algún hogar que se reconociera que no necesita en este momento el bono, el programa ha puesto a disposición de estas personas la posibilidad de poder hacer la devolución o hacer la renuncia. Y esto es muy fácil, entran igual a la plataforma Bono Universal Familiar y van a encontrar ahí una pestañita que dice procedimiento para renuncia al bono. Básicamente descargan una carta. Si es que tienen que hacer la devolución, entonces está el número de cuenta al cual hacen la devolución. Si todavía no han cobrado, la persona renuncia y, digamos, hay una posibilidad de hacer una actualización del padrón. Eso está contemplado en nuestro marco normativo, se hace una actualización del padrón. ¿Alguien ha devuelto? Sí han devuelto varias personas, sí, efectivamente, que han reconocido que en este momento el bono no lo necesitan. ¿Cuántas personas, más o menos? Aproximadamente 20 personas de 1.800.000 personas, sí. Qué bueno, porque eso es un tema de valores, ¿no? Quien no lo necesite pueda devolverlo para que sea utilizado para quien realmente en este momento no está pasando por la mejor de las situaciones, ¿no? Claro, así es, un tema de valor y de solidaridad también, ¿no? Y nosotros estamos como Estado a disposición para precisar, aclarar, orientar, mejorar permanentemente Perla y Carla, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señora Rodríguez, por haber estado con nosotros y explicarnos un poco cómo va a funcionar el tema del bono, y estaremos en contacto seguramente para seguir informando respecto a el cobro, sobre todo de este segundo bono familiar, que se pagará en septiembre y será en estadios. Exacto. Permíteme, por favor, permítame dar el número de... claro, los teléfonos, ¿no? Los hogares de ámbito urbano necesitan hacer alguna consulta. El número es 680-4850 y estamos atendiendo desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, de lunes a sábado. Si, digamos, no logran comunicarse a través del teléfono, pueden también escribirnos a consultas@bonouniversalfamiliar.pe. También nosotros tenemos un equipo dispuesto para poder responder tanto al teléfono como los correos electrónicos. Y por último, hay unos formularios en la misma página de Bono Universal Familiar donde las personas pueden registrar algún inconveniente o si tienen la necesidad de hacer un cambio de perceptor. Por todos estos motivos es que les exhorto a las personas a no asistir a las agencias, sino utilizar estos canales si requieren información. Y si requieren cobrar, los mecanismos son varios, a través básicamente de cajeros automáticos, agentes, en el caso del Banco de la Nación, agentes multired, o tienen su depósito en cuenta. Entonces, no hay necesidad de hacer largas colas, de exponer nuestra salud, porque si queremos información, tenemos los canales. Y si vamos a hacer efectivo el cobro, tenemos estos otros canales que no involucran ir a la agencia ni a la ventanilla. Bien, muchas gracias, Ana Rodríguez, directora del programa Trabaja Perú. Voy a repetir el número: 680-4850. 680-4850 para que usted pueda hacer sus consultas. O de lo contrario, al siguiente correo: consultas@bonouniversalfamiliar.pe. Muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero no se mueva porque regresamos con más en Diálogo Abierto por TV Perú y Nacional. De la mañana con 4 minutos. Esto es Diálogo Abierto en simultáneo por Radio Nacional. Vamos a hablar ahora sobre las iniciativas pedagógicas y el acompañamiento docente a nivel nacional, ¿no? En la estrategia Aprendo en Casa. Para ello, le damos la bienvenida a Diana Marchena. Ella es viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Buenos días, señora Marchena, bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nos encontramos bien, esperando que todos también nos encontremos con buena salud y que sigamos cuidándonos. Viceministra, quisiera comenzar por este bono de 18.000 soles que van a recibir 1.489 docentes en 25 regiones del Perú por haber ingresado a la carrera pública magisterial en el tercio superior del concurso de nombramiento realizado en el 2019.
Así es, esta es parte de los incentivos que son parte de la carrera pública magisterial, justamente para promover la atracción de docentes a que participen de los programas de nombramiento. Entonces, el acceso a la carrera pública magisterial inicia con un concurso público de acceso y uno de los incentivos que reciben nuestros docentes que ingresan como parte del tercio superior es un bono de atracción docente y ya se aprobó el presupuesto para... Viceministra, Sí. si nos permite, ¿puede soltar el micrito porque está saturando el sonido? Déjelo ahí nomás. Ahí. Perfecto. Ahora sí. Y ahora está mejor. Sí, nos comentaba, 18.000 soles que van a ser entregados ¿cómo? ¿En una sola armada o en varias armadas? Esto está entregado en varias armadas y responde, como les mencionaba, a la política de atracción docente. Los docentes que acceden a la carrera pública magisterial en el tercio superior reciben este incentivo. Esto busca que más docentes participen de la carrera pública e incentivar que más de nuestros jóvenes decidan apostar por la carrera de educación. 3 armadas de 6.000 soles cada una, entonces. Así es, y ya se aprobó el presupuesto para continuar con este pago. ¿Y dónde están, en qué lugar del Perú se ubica la mayor cantidad de docentes que recibirán este bono? Sí, la mayor cantidad de docentes que recibirán este bono, si no me equivoco, se están ubicando en 3 regiones. Me parece que estamos en Arequipa. A ver, me permite un segundo y le menciono sobre estos 1.400 docentes. La lista también ya ha sido publicada. A ver. Mientras lo va buscando. Mientras voy buscando el listado, que aquí lo tengo. Muy bien. Entonces tenemos que son los docentes de Tacna, de Lambayeque y de Arequipa, donde tenemos bastante concentración del tercio superior. Ok, pero digamos, ¿son docentes solo de ciudades o a nivel, es decir, urbano o también rural? Son los docentes que ocuparon, Carla, el tercio superior. Entonces ellos están ubicados en las escuelas donde fueron nombrados, ¿no? Entiendo. Ahora, estaba leyendo aquí que hay acompañamiento docente a nivel nacional y que llega a 85.9% de las familias. ¿Eso qué significa? ¿En qué se traduce a nivel práctico? Sí, eso se traduce en, como nosotros sabemos, uno de los aspectos más importantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje es que los estudiantes cuenten con la retroalimentación de sus docentes, con este contacto con sus docentes. Entonces, a través de este sistema de seguimiento que tiene el Ministerio de Educación para la estrategia Aprendo en Casa, nosotros realizamos encuestas tanto a docentes como a familias para conocer directamente cómo es la experiencia de la familia. Estas son encuestas representativas y nuestras familias nos señalan que el 85% de ellas reciben un acompañamiento frecuente de su docente. Es decir, el docente lo que realiza es, una vez que el estudiante ha realizado las tareas y las asignaciones de Aprendo en Casa, en web, en radio o en televisión, el docente motiva a que continuemos conectados con la estrategia y brinda retroalimentación respecto de los retos que se proponen ahí, los desafíos que los chicos deben desarrollar y que deben guardar en sus portafolios de evidencia. Estos portafolios de evidencias, que es básicamente un cuaderno donde el estudiante desarrolla sus actividades. Estas actividades los estudiantes las envían a los docentes a través principalmente, como lo muestran también nuestro sistema de seguimiento, de aplicaciones de comunicación instantánea como WhatsApp, y el docente puede a través de ese envío conocer cuál es el avance y brindar la retroalimentación necesaria. Entonces son varias acciones las que realiza el docente. Primero es la motivación de continuar Aprendo en Casa. Segundo es el apoyo socioemocional y el soporte que necesitan nuestros estudiantes en este momento. Y tercero, y muy importante, es la retroalimentación sobre las acciones que vienen realizando. Y un cuarto punto es muchas escuelas y la mayoría de nuestros docentes complementa las acciones de Aprendo en Casa
con contenido propio de las escuelas también. Muy bien, viceministra, nos mencionan que estamos justamente enlazados con una estudiante vía Skype, así que le pedimos por favor nos acompañe para escucharla. Por supuesto. Ella es Débora Belén, Colonia Lisi, ella tiene 16 años y forma parte del Instituto Educativo Argentina y está en 5º grado de secundaria. Vamos a ver si ya la tenemos enlazada. ¿Débora? Hola, buenas tardes. Hola, Débora, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes, viceministra. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Buenos días, Débora, ¿cómo estás? Bien, bastante bien, gracias. Hazle tu consulta a la viceministra, Débora. ¿Qué es lo que te gustaría, qué duda te gustaría absolver? Sí, bueno, hace ya un buen tiempo se anunció que se iban a entregar tablets dentro de los colegios que se encuentran en las áreas rurales, pero dentro de mi colegio más del 50% de las alumnas pertenecen a las áreas rurales, ¿no? Claramente mi colegio no está ubicado en un área rural, pero quería saber cómo sería con todo ese asunto de las chicas que vienen de áreas rurales para la entrega de tablets. Gracias, Débora. Débora, tu colegio es el Colegio Argentina que está acá en la UGEL 3, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, Débora, como hemos explicado, la estrategia de brecha digital se centra principalmente en mejorar tanto el acceso a los instrumentos necesarios para la educación remota, pero también y más estructural o más de fondo en cerrar brechas de aprendizaje. Entonces, hemos juntado estos dos criterios, las zonas con más dificultades para acceder a el equipamiento necesario para la educación remota con las zonas que necesitamos cerrar brechas de aprendizaje, es decir, donde los resultados que tenemos de nuestras evaluaciones nacionales nos muestran que no estamos alcanzando lo necesario en comunicación, en matemática, en ciencia y tecnología. Entonces, al juntar estos dos criterios, se identifica que las escuelas y nuestros estudiantes de la educación rural y la educación intercultural bilingüe son los que, donde debemos iniciar esta estrategia, ¿no? Entonces, en esta problemática que puede ser transversal de acceso a equipamiento, hay un grupo de estudiantes que están en una situación aún más complicada. Y por eso es que en esta primera fase, iniciada este año a raíz de esta situación, se empieza por esa zona. En el caso del Colegio Argentina, nosotros en coordinación con la ADREL, sabemos que se están haciendo muchos esfuerzos por el lado de tus docentes y de tus compañeros también, y seguramente de ti también, para mantenerse conectados a Aprendo en Casa a través de la televisión, y a través del internet y del envío de material a través de las aplicaciones de comunicación, y nos comunicaron de la escuela que han tenido muy buena conexión, están intentando superar el número de estudiantes que se conectan, tienen un poco más del 90% de estudiantes que regularmente están conectados. Entonces, en este caso yo sí te quería comentar, Débora, que se ha tomado este criterio de sumar aquellos colegios que en su conjunto y los estudiantes que en su conjunto están en una situación de difícil conectividad, más aquellos que tienen que mejorar sus oportunidades para seguir aprendiendo. Esta unión de de ambos criterios es lo que nos permite en esta primera etapa empezar por los que están en una situación aún de mayor desventaja. No quiere decir que luego no podamos seguir implementando y ampliando la estrategia, ¿no? ¿Débora? Sí. Más que todo para evitar la deserción también, ¿no? De los escolares, me imagino. Claro, Débora, la deserción es algo que preocupa mucho y es importante saber un tema, ¿no? Cuando estamos hablando en el 2020 de deserción, es importante saber que acá están confluyendo muchos factores. Entonces, a veces siempre decimos el desertor, bueno, aquel que ya no quiere o ya no está interesado. En este caso hay muchas razones por las que esta situación se puede dar y no son razones propiamente como personales o intrínsecas de nuestros compañeros, ¿no? Por eso debemos darles mucho soporte. Nosotros
y qué bueno que mencionas el tema. Estamos trabajando muy fuertemente con muchos actores y con nuestros docentes y con nuestros representantes en las regiones para iniciar en las próximas semanas una movilización nacional para prevenir la deserción y para, digamos, atraer nuevamente y mantener a nuestros estudiantes conectados con la estrategia. Creemos que esta es una discusión que tenemos que tener y tenemos que sumar esfuerzos desde todos nuestros roles y con una corresponsabilidad de todos de mantenernos conectados este año con el servicio educativo. Muy bien, muchísimas gracias, Débora, por haber estado con nosotros y haberle hecho tus consultas a la viceministra. Así que un gusto estar contigo. Mientras nos enlazamos, Gracias, Débora. mientras nos enlazamos con nuestra siguiente invitada, yo quería aprovechar, viceministra, para preguntarle sobre algo que nos ha llamado la atención en esta semana, y es saber qué plantea Minedu sobre cómo calificar a los alumnos si es que pasan o no pasan de año, que eso fue lo que preocupó un poco estos días, ¿no? Sí, es una preocupación que compartimos, digamos, compartimos todos en la comunidad educativa y que todos los servicios y los servicios educativos a nivel internacional comparten, ¿no? Nosotros creemos que no hay una única solución, Carla. Digamos, hay situaciones muy diversas en nuestros estudiantes y en el país, y por eso es que la respuesta que necesitamos construir a esta pregunta se tiene que construir con nuestras regiones, escuchando a nuestros estudiantes y con una respuesta que permita atender justamente esa diversidad. Por eso es que no nos estamos adelantando o apresurando con una determinación que no permita justamente dar respuestas a las múltiples situaciones que se pueden presentar. Creo que la preocupación importante o en lo que nace, digamos, de donde nace esta preocupación, es por este sentido de que me puedo ver perjudicado, ¿no? Perjudicado en mi trayectoria educativa. Y ahí yo lo que quería transmitir es que desde el sector educación, desde todos los roles, nuestros docentes, nuestros directores, las DRES y UGEL, toda decisión que se tome será siempre por el bienestar de nuestros estudiantes. Entonces, yo siento que en el fondo, y nosotros sentimos que en el fondo hay una preocupación por saber si voy a verme perjudicado, si voy a poder avanzar al ritmo que estoy avanzando y en los planes que tengo hacia mi futuro, ¿no? Nosotros queremos asegurar que toda decisión que se va a tomar siempre tiene en el centro el bienestar de nuestros estudiantes. Y lo otro que está en el fondo de esta decisión, de esta preocupación es quiero aprender, ¿no? Quiero aprender porque promoverme de año quiere decir que estoy aprendiendo. Y por eso es que para nosotros es tan importante promover que el vínculo con el docente es crucial, porque son nuestros docentes quienes siempre, todos los años, son quienes realizan esta evaluación de sus estudiantes a través de la retroalimentación y a través de conocer cómo son estos productos, estos resultados de las tareas que están buscando. Ahora, sí es verdad que el ministro había dicho otra cosa al inicio de esta pandemia, había dicho que no iba a existir repitencia, que los chicos iban a pasar de año, que eso no estaba considerado. Hoy lo ha planteado de una manera diferente. Y mi pregunta surge porque en esto que usted está diciendo sobre las ganas de aprender que tienen los alumnos de nuestro país, ¿cómo lograr esto y que efectivamente no pierdan un año si es que todavía no les llegan las tablets, ¿no? Estaban previstas para julio, ahora dice octubre. Entonces hay muchos niños que no tienen acceso, zonas donde no hay internet, chicos que tienen que caminar horas para llegar a un lugar y captar la señal con el celular que le presta el tío para poder hacer la tarea y comunicarse con su profesor. Entonces, creo que de allí también surgía la interrogante de Débora, ¿no? Con la alumna con la que nos conectamos hace unos instantes. Porque creo que son brechas que todavía no se han cerrado. Claro, en realidad en regiones se está trabajando muy fuerte en el cierre de estas brechas entre la dirección regional y el gobierno regional y los alcaldes distritales. Nosotros hemos estado en reuniones toda esta semana con diferentes regiones quienes nos han ido mostrando
cómo han ido avanzando en este cierre de brechas. Todavía existen, sí, zonas con muchas mayores dificultades que otras. Nosotros reconocemos que esto es así. Sin embargo, desde cada espacio creemos que todavía se puede seguir avanzando en mejorar esta cobertura. ¿Cómo? Hay soluciones de corto plazo y de, obviamente, como ustedes también lo conocen, problemáticas más estructurales que requieren una respuesta para que una situación como la de hoy no nos vuelva a encontrar. Entonces, ahí se requiere mucha iniciativa local para mejorar el acceso, sobre todo a radio y televisión. Y sobre el tema de tabletas, ¿no? Nosotros hemos planteado siempre este proyecto como algo, digamos, más sostenido a nivel de 3 años. Sí es cierto que había digamos, se había hecho una relación muy directa y una expectativa muy grande entre que esta sería como la solución para estas zonas, ¿no? Para las zonas que están teniendo menor acceso a radio y televisión en estos casos. Sin embargo, no se abandonó y las regiones no han abandonado el aumento de cobertura para estas zonas. Como anunció el ministro de Educación esta semana, hemos avanzado con el 50% de la compra de tabletas y estamos trabajando y esperamos en los siguientes días tener noticias y poder comunicarles sobre la diferencia, ¿no? Muy bien. Viceministra, ya estamos enlazados también con un docente. Estamos hablando con Dani Bernales, profesor de educación inicial de 4 años. Él trabaja en el Instituto Educativo 49 de Vilcabamba, provincia Grau, en Apurímac. Ya lo tenemos enlazado. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, señora viceministra de Gestión Pedagógica. Mi nombre es Dani Bernales Sotomayor, soy profesor de educación inicial en la región Apurímac, en la provincia de Grau específicamente, y también soy el coordinador de la red educativa de Vilcabamba, un distrito pujante, un distrito que educativamente estamos dando grandes pasos, ¿no? A pesar de las dificultades. Y un gusto conversar con usted a través de TV Perú, que es una señal que llega a lo largo y ancho de nuestro país. Muy buenos días, señora viceministra. Muy buenos días, profesor Dani. Un gusto conversar con usted a través de este medio. Y mi más sincero reconocimiento por todo el esfuerzo que vienen haciendo en Apurímac. Antes que empiece su conversación, yo quiero resaltar que Dani, el profesor Dani, es creador de la iniciativa Silencio Vilcabambinos Leyendo, ¿no es cierto? Dani se ha encargado de promover a la población de la zona, dedicar media hora de lectura en una semana en la plaza principal. Dani, a ver, cuéntanos un poco de esa iniciativa. Así es. Quisiera comentarles de que en Vilcabamba, desde el año 2018, estamos llevando adelante el proyecto que lleva por nombre Silencio Vilcabambinos Leyendo, con la cual me atrevería a decir que somos el único distrito a nivel de nuestro país que estamos haciendo que toda la población lea, ¿no? Porque en nuestro país, pues el Perú o los peruanos en promedio leemos la mitad de un libro, ¿no? Y no de repente como otros países, por ejemplo de Europa, donde se lee 10 a 40 libros por año, en Finlandia, por ejemplo, 40 libros por año. Entonces, en Vilcabamba queremos hacer de que toda la población pueda adoptar la lectura como parte de su quehacer. Es así de que en el año 2018, los docentes que trabajamos en Vilcabamba, que somos un promedio de 50 docentes, desde inicial, primaria, secundaria, educación básica especial, estamos implementando esta iniciativa que lleva ese nombre, ¿no? Pero cuyas actividades tienen que ver, por ejemplo, con los miércoles de lectura, donde toda la población del distrito de Vilcabamba sale a la Plaza de Armas a leer un libro todos los miércoles durante 1 hora. Asimismo, también las familias vilcabambinas están implementando sus bibliotecas familiares, porque creemos que fomentar la lectura, creemos que si queremos crear lectores desde la niñez, el rol de los padres, el ejemplo que ellos les dan leyendo en la clase, implementando sus bibliotecas, es fundamental, ¿no? Entonces también hacemos nuestros concursos distritales de lectura, donde
nuestros estudiantes demuestran públicamente todo lo que han avanzado. Hacemos festivales, maratones de lectura, y también en este proceso tenemos muchas dificultades, ¿no? En este año hemos trasladado la lectura desde la plaza hacia los hogares. Todos los miércoles nuestros estudiantes, conjuntamente con sus familias, siguen haciendo la hora de lectura familiar, todos los miércoles a las 8 de la mañana, pero las dificultades que hemos encontrado es, por ejemplo, no contamos con textos adecuados para nuestros niños más pequeños, por ejemplo, ¿no? Yo soy profesor de inicial. El año pasado mis niños se han leído casi todos los libros que tenemos del Ministerio de Educación en la biblioteca del aula. Asimismo, no contamos con textos idóneos para nuestros estudiantes de educación básica especial. Y así, pero estamos haciendo cruzadas, campañas de fomentar que nos donen libros y todo ello. Y la dificultad que tenemos es eso. Las bibliotecas familiares están implementados con libros, pero de acuerdo a su alcance, a lo que tienen por ahí. No tenemos librerías cerca en la provincia de Grau para poder adquirir libros. Tenemos que viajar a Bancay, y en la Bancay igualmente hay muy poquísimas librerías, no sé por qué, no sé si se da solo en Apurímac o en todo nuestro país, pues no se da el valor, digamos, la importancia a los libros, y no hay ni ferias de libros, ¿no? Entonces, esa es la gran dificultad que tenemos, señora viceministra. Quería comentarles este proyecto. Queremos convertir a Vilcabamba, queremos hacer que los vilcabambinos puedan leer, pues, por lo menos de 5 a 10 libros durante el año. Estamos en ese proceso y solamente con la lectura podemos también lograr muchas cosas. La lectura es una ventana al mundo, los libros son una maravilla, entonces queremos desde acá hacer que nuestro país también sea lector, ¿no? Que esta experiencia se pueda masificar en Apurímac y, por qué no decir, en todo nuestro país, ¿no? Y bueno, algo que me olvidaba es que también las autoridades en Vilcabamba apuestan por la educación, y nuestra experiencia está refrendada por una ordenanza municipal, donde estipula que es un requisito para ser vilcabambino tener una biblioteca en la casa. Salir los miércoles dejando de hacer las actividades socioproductivas, socioeconómicas, a la Plaza de Armas a leer, todos, ¿no? Entonces, eso es lo poquito que estamos haciendo en Vilcabamba, y queremos que crezca esto a nivel nacional. Viceministra. Sí, el profesor Dani, es una iniciativa muy interesante. En realidad tiene usted toda la razón cuando dice que la promoción de la lectura es vital, y yo lo que rescato de los muchos aspectos que usted nos ha contado es justamente esta corresponsabilidad en educación, ¿no? Esta corresponsabilidad entre el gobierno local, que también tiene iniciativas que promover ahí, la escuela y los docentes y las familias. Entonces, en esa relación de familia, gobierno local, autoridades locales y docente, fuera y dentro de la escuela, es donde en realidad se pueden promover estos aspectos tan importantes, puesto que si pensamos la educación solamente centrada dentro de la escuela, dentro de este edificio, en realidad no estamos alcanzando al resto de nuestra sociedad. Entonces, mis más sinceras felicitaciones. Y bueno, desde las iniciativas de este año del Ministerio de Educación tenemos el programa o la sección Leemos Juntos, donde justamente recogiendo esta necesidad de promover la lectura a través de Leemos Juntos, tenemos actividades semanales de lecturas de libros identificadas para nuestros estudiantes, y además, bueno, el acceso a bibliotecas digitales, ¿no? Que es un camino que el Ministerio de Educación también promoverá en los siguientes años. Este año nos ha demostrado que, si bien la necesidad de una biblioteca física, por lo menos para las escuelas, es importante, tenemos que empezar a pensar de que a través de bibliotecas digitales, obviamente colocando el acceso al medio tecnológico para poder leerlo, vamos a poder llegar a muchos más estudiantes, ¿no? Profesor Dani, usted tenía unas preguntas también en este diálogo. Sí, señora viceministra, y gracias también, ¿no?, por sus palabras.
Quisiéramos que en algún momento también nos visite a Vilcabamba, quisiéramos recibir también ese respaldo de nuestro Ministerio, ¿no?, de Educación, para que también la población diga que lo que estamos haciendo es algo grandioso, ¿no? Entonces, por otro lado, quiero felicitar al Ministerio de Educación por la implementación de la estrategia Aprende en Casa a partir de las diferentes plataformas, ¿no?, en este caso de la web, la TV y la radio. También quiero resaltar la labor de los docentes que hacen de que esta estrategia funcione, ¿no? Sin los docentes, pues esto no tendría mucha funcionalidad, puesto que luego de los programas radiales, televisivos, que se transmiten a diario, los docentes estamos en acción, ¿no? Entramos en acción brindando acompañamiento, retroalimentación e interactuando con nuestros estudiantes y sus familias, ¿no? En ese afán nos hemos encontrado con una gran dificultad, ¿no?, tanto para los docentes como también para los estudiantes, sobre todo acá en Apurímac y seguramente también en otras regiones de nuestro país. Me refiero al tema de la conectividad, ¿no?, o el Internet para realizar nuestro trabajo remoto. Partiendo de ello, señora viceministra, mi pregunta sería: ¿qué medidas o acciones se van a implementar o se están implementando desde el Ministerio de Educación para mejorar la conectividad, sobre todo en estos lugares, ¿no? Le hablaba de Vilcabamba, que de alguna otra manera, como todo distrito, tiene, digamos, muchas condiciones, ¿no? Tiene muchos servicios, pero lamentablemente la conectividad no es muy buena, ¿no? Ya nuestras autoridades educativas, tanto de la provincia como también de la región, nos han dicho que este tema también compete a las autoridades ediles, pero igualmente ellos nos dicen que están haciendo las gestiones y todo eso, pero la conectividad nunca ha mejorado desde que hemos empezado, ¿no? Más aún ha colapsado, se ha saturado y eso ha hecho muy difícil nuestras interacciones con nuestros estudiantes. Ni qué decir de las comunidades que se encuentran acá en la provincia de Grau, ¿no? Eso sería una de mis preguntas, señora viceministra. Gracias, profesor Dani. Justo antes de ayer hemos estado conversando con el director regional de Apurímac y los alcaldes de Apurímac también en una reunión intragubernamental para que nos puedan transmitir cuáles son esas necesidades de coordinación que requieren para solucionar esas barreras. Nos han conversado acerca de muchas iniciativas que ha habido en Apurímac. En concreto, yo le quería comentar, digamos, del lado del Ministerio de Educación estamos tomando acciones de corto plazo y también articulando para las soluciones para el futuro también. En principio, como se anunció hace un par de semanas, tenemos el proyecto de dotar de planes de datos a los docentes, ¿no es cierto? Nuestros docentes necesitan poder tener las condiciones para mantener esta retroalimentación que usted también ha mencionado con los estudiantes y esta semana que viene están iniciando la validación con las regiones de las bases de datos de sus teléfonos para poder hacer realidad la dotación de los planes de datos y que podamos sostener esta relación con los estudiantes. Sobre conectividad, ahí tenemos que trabajar en conjunto con el MTC y con seguramente OCIPTEL para poder supervisar la calidad de la conectividad que están recibiendo en la zona y ampliarla. Hay muchas iniciativas interesantes en Apurímac, nos han comentado, por ejemplo, en zonas mucho más alejadas que las de su distrito, ¿no es cierto?, la implementación de núcleos por iniciativa de nuestros alcaldes de Internet satelital. A través de este núcleo de Internet satelital, con apoyo de una persona notable de la zona o un estudiante de secundaria, se pueden establecer turnos para que justamente pueda haber esta retroalimentación docente-estudiante. Tenemos otras iniciativas que nos mencionaron, como la ampliación de las señales de radio, la reparación de antenas que estaban en mal estado para mejorar la cobertura. Y, digamos, pensando en el 2021, el Ministerio de Educación tomando como punto de partida estas iniciativas que hemos visto implementadas en las regiones,
Ya estamos diseñando el plan para que nuestras escuelas de todas estas zonas puedan tener conectividad y acceso a las propuestas de educación remota y que podamos seguir sacándole provecho a eso. Yo creo que en las próximas, en las próximas semanas vamos a poder tener ya un plan para compartir con las regiones de cómo es que estas escuelas que pertenecen a estas zonas más dispersas van a poder tener más y mejor acceso en el 2021 a estas propuestas. Muchísimas gracias y profesor, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y hablar precisamente sobre estas iniciativas pedagógicas, sobre el bono, hablar con estudiantes, en fin, actualizarnos un poco en lo que está sucediendo con Aprendo en Casa. Ha sido Diana Marchena, viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, y simplemente precisar o aclarar que el ministro Martín Benavides dijo en este programa, aseguró que nadie perdería el año escolar. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ¿no es cierto? Pero no se mueva porque después vamos a regresar con la expresidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Lima, Jacqueline Silva Mendoza, para hablar sobre violencia familiar durante la pandemia. Las cifras son terribles. Volvemos. Regresamos. Seguir con información importante también, porque se está llevando a cabo un operativo de detención preliminar contra 9 investigados, Carla, entre oficiales y civiles por una compra presuntamente irregular de mascarillas para la Dirección de Aviación Policial. Este operativo lo viene realizando la Fiscalía Anticorrupción del Callao a cargo del fiscal provincial Francisco Alarcón Solís. Aquí están justamente las fotos. Le estamos dando un avance en fotos porque en cualquier momento entramos con nuestro compañero Jason Latorre con información en vivo. Hasta el momento son 6 los detenidos, entre ellos el jefe de la aviación policial, el general de la Policía Nacional, Alfredo Andrés Vildoso Rojas, el jefe de la División de Seguridad Aérea, el comandante de la Policía Óscar Aronés Canova, el jefe del área de logística, comandante de la Policía Omar Romel Puente, el jefe del área de contrataciones, el alférez Paul Jansen Olortegui Yauli, el ex jefe de logística, el teniente Leonardo David Oblitas Bosovich, y el abogado Miguel Eduardo Vázquez Neira. La medida judicial es por el plazo de 15 días y forma parte de la investigación por delitos de organización criminal, colusión agravada, exposición al peligro de persona dependiente, obstrucción a la justicia y falsedad ideológica. Todo esto por la presunta compra irregular de mascarillas para la Dirección de Aviación Policial. Más adelante, como mencionó Carla, vamos a tener una comunicación en vivo con nuestro compañero Jason Latorre. Muy bien, ahora entonces vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, y es expresidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Lima, Jacqueline Silva Mendoza, porque ya les habíamos adelantado que la violencia familiar durante la pandemia ha recrudecido. Así es, son cifras tremendas. Durante la cuarentena, 600 menores entre niñas y adolescentes sufrieron de abuso sexual. La cantidad de denuncias de mujeres cuyo paradero no se conoce, no se sabe dónde están estas mujeres desde principio de año, alcanza 2.415, de las cuales 737 son adultas y 1.720 son menores de edad. Vamos a conversar sobre estos temas sin duda importantes y preocupantes con Jacqueline Silva, expresidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Lima. Buenos días y bienvenida. Señora Silva, ¿cómo está? Muy buenos días, agradecida por la gentil invitación. Cuéntenos un poco cuál es el trabajo que se hace, o en todo caso este golpe tan duro, y por qué nos enrostra en esos momentos de pandemia, ¿no? Así es. Estamos en este confinamiento, estamos viendo las cifras alarmantes de todo tipo de violencia que se presenta en las mujeres y sobre todo en nuestras niñas, ¿no? Como ustedes han comentado ya, inclusive tenemos un informe de la Defensoría del Pueblo que hasta el 16 de marzo al 30 de junio han habido 915 mujeres desaparecidas, a la cual no conocemos aún si
cuántas aparecieron, cuántas no han aparecido. Es por eso la importancia también que se implemente el registro, ¿no? El registro de personas desaparecidas. Inclusive ya lo tenemos la ley 28.022 que se promulgó en julio del 2003, en la cual se crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero lamentablemente no se ha implementado. Ahora hemos escuchado al ministro Walter Matos que dentro de 40 días se va a implementar y esto nos ayudaría mucho en este sentido para tener cifras ciertas y ayudar de esta forma a encontrar soluciones. Doctora, le pedimos por favor, este tema es muy importante, que permanezca con nosotras unos instantes porque tenemos que darle pase a, al fiscal. Exacto. Al fiscal de la Francisco operativa. Alarcón, ¿no? Justamente quien está al mando de este operativo de detención por la compra irregular de mascarillas para la Dirección de Aviación. Doctor Alarcón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Cuéntanos, por favor, ¿cuántos investigados en calidad de detenidos o cuál es la situación a esta hora de la mañana? Bueno, el día de hoy, en la noche del día de ayer se ejecutó una orden de detención preliminar contra 8 imputados de una carpeta que está investigando el caso de las mascarillas, de la venta de mascarillas a la entidad policial Iratpol. El resultado hoy en horas de la mañana ha sido la captura de 6 de los 8 imputados en quienes recaía esta orden. Dicho sea de paso, los imputados ciertamente en la investigación son mucho más de lo que contiene el orden judicial, pero como vuelvo a señalar, esta orden estaba destinada para 8 de ellos. Doctor, ¿qué pasó Se ha podido con aprender a 6. Sí, doctor, Dígame. ¿Qué pasó con esta compra de mascarillas? El tema de las mascarillas es que Fiscalía cuenta en su poder con documentación que nos permite advertir de las irregularidades con las cuales se ha llevado este procedimiento. Aunado a eso, estamos contando con el apoyo de la DIVIAS Callao, mediante la cual, mediante una labor de inteligencia, hemos podido también detectar la manera como se articula esta organización, al punto tal que han pretendido en algún momento también, de manera concreta, inducir a nuestros testigos, de las personas que hemos llamado acá para que testimonien, que se encuentra debidamente documentado dicho accionar por Claro, parte fiscal, de ellos. pero queremos saber cuál era la irregularidad de la compra, es decir, qué se había comprado mal. En principio la mascarilla que se adquirió por parte de la empresa Callinson es una mascarilla que está siendo cuestionada por nuestra pericia. Segundo, de que hemos detectado que el acta de recepción que señala una fecha no se condice con la que realmente el momento en que Callinson adquiere el producto. Esto es, el acta de recepción de Iratpol señala que un 25 de marzo de 2020 habrían recibido y permitido el ingreso de los productos que Callinson le había ofrecido. Y sin embargo, el día 27 de marzo hemos encontrado documentación en donde Callinson recién adquiere todos los productos que había ofrecido a Iratpol para que sean trasladados a esta entidad. Esto es, el acta de recepción deviene entonces en un documento fraudulento. ¿Hay un sobrecosto fiscal? ¿Se está investigando eso también? Es una de las aristas, pero la arista más fuerte por parte nuestra es justamente cómo se está falseando los datos que están conteniendo documentos internos de Iratpol de cara a la realidad que estamos descubriendo en esta investigación. ¿De cuántas mascarillas estamos hablando? Un promedio de 45.000 mascarillas más o menos. Ahora, ¿esas 45.000 mascarillas sirven? Es decir, ¿son buenas? Están siendo cuestionadas por nuestros peritos. Ya los peritos han remitido una información pericial y en esa información ellos cuestionan la idoneidad de la misma. Recordemos que esta mascarilla que usa Iratpol no es la que usa, digamos, un ciudadano que va a ir, no sé, a comprar el pan, sino son justamente efectivos que trasladan en la aviación, mediante la aviación policial, a personas enfermas o contagiadas con el COVID, a personas que han fallecido con el COVID. Entonces el personal de Iratpol a nivel nacional necesita de mascarillas idóneas para poder justamente cumplir con las labores que acabo de reseñar. Fiscalía, a través de sus peritos, cuestiona la idoneidad de estas mascarillas para que sean usadas a ese nivel. Ahora, dentro de los detenidos preliminarmente se encuentra el jefe de la aviación policial, el general de la policía, Alfredo Andrés Vildoso Rojas,
el jefe de la División de Seguridad Aérea, el comandante de la policía Óscar Arones Córdoba, el jefe de logística, comandante de la policía también, Omar Romel Puente Aucapuma. ¿Cuál habría sido la participación de estas personas? Fiscalía tiene como hipótesis de trabajo en este caso que estamos ante una organización criminal que se ha enquistado al interior de Irapol. Eso nos lleva también a inferir de que acá hay una repartición de roles justamente para poder ellos cumplir determinadas funciones que lleve al propósito criminal, no solo de defraudar al Estado, sino de beneficiarse a costa de este. Además de darse de baja, suponemos, de la fuerza, eso implica cuántos años digamos, de... Todavía estamos en una etapa que ya hablar de quantum de la pena o la cantidad de pena es muy temprano poder hablar todavía de ese extremo. Hoy por hoy estamos dedicados a la investigación del hecho penal, este hecho materia de investigación que estamos realizando y que nos ha llevado a tomar estas medidas para un mejor esclarecimiento. Sí, ustedes están interviniendo también varios inmuebles en simultáneo, doctor. ¿De cuántos inmuebles estamos hablando? Estamos hablando de 8 inmuebles sobre los cuales recae una orden de allanamiento. Ok. Muy bien, fiscal. Muchísimas gracias por habernos adelantado esa información. Estaremos en contacto seguro para saber más, porque creo que todavía continúan con el operativo, ¿no? Seguimos todavía con diligencias, con algunos de los imputados efectivamente está continuando el operativo, está en pleno desarrollo, pero ya algunos otros ya han culminado, entonces seguimos todavía ahí pendientes. Bien, es el fiscal provincial Francisco Alarcón Solís quien está encabezando este operativo contra 9 investigados entre oficiales y civiles por una presunta compra irregular de mascarillas para la Dirección de Aviación Policial. Terrible, terrible, sin duda. Bueno, vamos a retomar lo que estábamos conversando, que era violencia familiar, con Jacqueline Silva Mendoza, expresidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Lima. Doctora. Sí, como les estaba diciendo, esta es una preocupación que nos llama a la acción, ¿no? A la acción de todas las instancias, tanto de gobiernos, el gobierno nacional, regional, locales y sobre todo a la ciudadanía, para trabajar articuladamente y buscar las soluciones para encontrar las respuestas a la cual disminuyan estos índices alarmantes, ya que en esta cuarentena, en vez de nuestro hogar ser el lugar más seguro, encontramos respuestas negativas, donde por eso es que hay estas cifras, ¿no? de violencia que han sido atendidos. Por ejemplo, antes inclusive del confinamiento, en el año 2019 cerramos el año con 166 feminicidios en Perú, y en los 2 primeros meses de confinamiento ya han habido 12 feminicidios, y hasta el 5 de mayo han sido 47 feminicidios que se han dado. Inclusive hubo un caso a mediados de abril en Ayacucho, donde mató a su pareja con arma de fuego, a su hija de la víctima de 2 años y a su hermana de 13 años. Entonces, mire cómo las cifras y la forma. Doctora, ¿no? Pero ¿cómo hacer los ciudadanos, digamos, o cómo involucrarnos todos, digamos, para evitar que exista? Porque muchas veces las mujeres no quieren hacer la denuncia porque se sienten atrapadas en este círculo de violencia. En estos tiempos de pandemia es inevitable no darnos cuenta por los silencios que ha habido justamente por el tema del confinamiento. Y ha sido bien evidente escuchar situaciones de violencia, sobre todo aquellas personas que viven en edificios. Y en muchas oportunidades se ha llamado a la policía y la policía no ha ido. Muchas veces sí y a veces no, porque te dicen no se puede entrar, porque es un tema personal, porque no tengo una, ¿cómo se llama? ¿Una orden? Una orden, es decir, ¿cómo hacemos allí? ¿No? Por la ley 3364 faculta en casos de flagancia, inclusive que la policía puede ingresar, ¿no? En esta situación que se está poniendo en peligro la vida en este caso de la mujer que está siendo agredida. Inclusive yo misma he sido testigo de ello
por mi casa hubo un evento en el cual estaba pasando para hacer una compra y una señorita me corre, me aborda y me dice, por favor, ayúdenme. En la casa están suscitando golpes, gritos. Entonces, bueno, yo inmediatamente acudo y efectivamente habían gritos, la mujer no podía salir de su casa. He tenido que gritar, he tenido que tocar la puerta con fuerza y hacer que se responda, porque es por eso que yo digo, los ciudadanos también nosotros tenemos que tener ese compromiso para dar soluciones. Doctora, hay otro tema que también ha sufrido algún tipo de cambio durante este periodo de pandemia. Tiene que ver con la pensión de alimentos que se le otorga a una criatura por parte del padre, ¿no? Hay una situación que no se puede negar y es la pérdida de empleo en muchos casos y la imposibilidad de cumplir con las obligaciones. Pero ¿hasta qué punto o qué puede hacer una madre cuyo hijo no está recibiendo la pensión de alimentos del padre y este alega que no tiene trabajo, que no tiene dinero, porque por sobre todo está el fin superior del niño, su estabilidad? Así es, el interés superior del niño es un conjunto de acciones y que tienen como garantizar el desarrollo integral, ¿no? de ellos, y no se puede descuidar ante esta situación. Sí, hay muchos casos y sobre todo la problemática de la adecuación ante esta respuesta por solucionar, por ejemplo, cuando llegan para solicitar que haya una acción inmediata a ello. No encontramos en los medios tecnológicos que recién los operadores de justicia se está tratando de dar una respuesta para mejorar esta situación, pero no se puede dejar de dar alimentos al niño porque es un derecho. Ya, y suponiendo que el padre no pueda, no tiene o no quiere, se hace loco, no lo sé. En algunos casos será realmente que no puede y en otras cosas será que se rehúsa a cumplir con su obligación. Pero ¿qué se puede hacer en ese caso? Es decir, ¿la deuda la puede asumir otra persona? ¿Se traslada la deuda? Sí, en el artículo 479 de nuestro Código Civil, justamente la obligación del alimentista puede trasladarse excepcionalmente hacia un familiar por orden de prelación, ¿no? En este caso, capaz el abuelo, la abuela, el hermano, pero tiene que estar comprobado realmente de que él no tenga la capacidad económica para sustentar al menor, ¿no? Por ahí encontramos una salida, pero lo importante aquí que no se debe de dejar desprotegido. Claro, pero doctora, ¿quién hace ese seguimiento en tiempos de pandemia? Si ya de por sí es difícil en tiempos normales, entre comillas. Así es. Los operadores de justicia, en este caso los abogados, nosotros que tenemos que estar al tanto de hacer el seguimiento del expediente, cómo está avanzando, las resoluciones que han sido colgadas. Pueden ingresar inclusive a la portal web del Poder Judicial para consulta de expedientes, que lo pueden hacer. No tenemos digitalmente el expediente de familia, no lo tenemos en la parte digital ya, o sea, se está haciendo avances porque hay en la parte comercial, en la parte laboral, civil, laboral, ¿no? Pero nos falta todavía adecuarnos a este sistema. Nos falta, sí, bastante en ese sentido. Ahora, esa obligación alimenticia o alimentaria para que sea trasladada a otro familiar tiene que ser a través de una resolución judicial, asumo. O sea, hay que iniciar una acción judicial. Sí, por eso, invocando, como le digo, el artículo 479 del Código Civil, ¿no? Donde en casos excepcionales se puede accionar a ello, porque no se puede dejar de dar los alimentos y ahora mismo hay mucho desconocimiento por parte de la ciudadanía, de las mujeres, que ellos piensan que han quedado abandonados y que sus hijos no van a recibir los alimentos porque sencillamente el padre dice no tengo. Entonces hay que comprobar, hay que hacer ese seguimiento. El Poder Judicial, los operadores de justicia tienen que tomar acciones. ¿Y se han dado, doctora, sentencias en ese sentido? ¿Es fácil obtener un traslado de obligación alimenticia? ¿Es un procedimiento más o menos sencillo? A eso me refiero.
El procedimiento es, como le digo, solamente invocando el artículo, hacer que se dé y que se compruebe realmente, ¿no?, la capacidad de no tener la economía en la para que pueda ser trasladado, ¿no?, excepcionalmente de esta manera a un familiar más cercano. Pero lo importante aquí que no se debe de dejar, ¿no?, que el fin superior del niño no debe dejarse en abandono. Y es por ello que se deben de implementar, de dar las mayores facilidades, de hacer que la ciudadanía conozca más cómo es el proceso donde se debe de acudir. Ahora está todo en la parte tecnológica a la que debe de ir, a la mesa de parte electrónica, deben de conocer todos los pasos para que ellos puedan encontrar respuesta, ¿no? Sobre todo nuestros niños. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya habrá tiempo para seguir hablando sobre ese tema porque hay muchas aristas para hablar sobre las necesidades que tenemos a nivel judicial. Conversábamos con Jacqueline Silva Mendoza, expresidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Lima. 9 de la mañana con 59, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias por habernos acompañado este sábado, como siempre, en simultáneo por Radio Nacional. Que tenga un buen fin de semana en casa. En casa. No salga de casa mañana. Nos vemos el sábado.